¿Cómo este hombre común se convirtió en el asesino más letal del mundo? ¿Cómo logró escapar? ¿Y cómo terminó siendo entregado por un amigo cercano de la familia en animaciones originales en 3 dimensiones hechas desde cero? Este es un mapeo exacto de todo lo que ocurrió, simplificado para una mejor comprensión. Aquí está el lago Utah y, justo más allá, se encuentra el campus oeste. Este es el campus del Valle de Utah. Charlie Kirk fue baleado en esta área. Para entender el panorama completo, necesitamos ver cómo el sospechoso entró al edificio y cómo escapó de la escena. El sospechoso ingresó al edificio alrededor de las 11:52 de la mañana, moviéndose por escaleras internas y por el techo hasta alcanzar su posición de francotirador. Las imágenes de vigilancia confirman su entrada al campus y su ruta deliberada y sin obstáculos dentro del edificio. No existen evidencias ni descripciones públicas que sugieran que haya usado una escalera para acceder al techo. Los reportes indican que utilizó escaleras y pasillos internos en lugar de escaleras externas. El tirador estaba posicionado a menos de 137 metros de Kirk, una distancia totalmente dentro de la capacidad de un tirador básico. Alrededor de las 12:22 a 12:23 de la tarde, la ejecución ocurrió de repente cuando un disparo seco resonó en el patio de la universidad. Mientras hablaba al público, Charlie Kirk fue alcanzado en el cuello. La sangre apareció de inmediato mientras instintivamente se sujetaba la herida y caía de su silla. Las investigaciones confirmaron que el proyectil fue disparado desde aproximadamente 183 metros de distancia. Dada la elevación de la posición del tirador, tenía una línea de visión clara y sin obstáculos hacia el escenario donde Kirk se dirigía a la audiencia. La trayectoria de la bala descendió de forma pronunciada y precisa a través del espacio abierto hasta impactar en el cuello de Kirk, lo que indica fuertemente el uso de un arma de fuego con mira telescópica, diseñada para precisión a larga distancia. Después del disparo, el tirador se movió cuidadosamente desde su posición en el techo hasta el borde del edificio. Hubo información incorrecta de que había descendido por una escalera, pero en realidad saltó desde la cornisa. Al hacerlo, dejó huellas de manos y de calzado que fueron cruciales para el análisis forense, aunque algunos lo describieron como un descenso vertical significativo debido a la inclinación del terreno. Utilizó sus manos para sujetarse de la cornisa y se bajó lo más posible antes de soltarse al suelo. El rifle de cerrojo, identificado como un modelo antiguo Moser, aún estaba con él durante el descenso. Los observadores notaron que parecía experimentado y no descartó el arma en ese momento, probablemente cargándola en una mano o colgada mientras se movía. Tras tocar el suelo, cojeó brevemente, posiblemente por el impacto, pero pronto recuperó la compostura y huyó a pie hacia un área boscosa junto a la universidad. Notablemente, las huellas de manos y de calzado dejadas en el punto de aterrizaje fueron documentadas por los peritos y resultaron vitales para el caso. Caminó hasta este lugar, mezclándose perfectamente con la multitud. El sospechoso del disparo contra Charlie Kirk tuvo un breve encuentro con un operador de excavadora en una obra en construcción detrás del edificio Lloyd de la Universidad del Valle de Utah. Según trabajadores de la construcción que estaban presentes, poco después del disparo el sospechoso se acercó al área y le preguntó al operador de la excavadora si podía pasar. El operador informó que los peatones no estaban permitidos en el lugar y lo detuvo allí. Según los relatos, el sospechoso respondió con calma, diciendo que solo intentaba llegar a casa de manera segura después de lo ocurrido. Esta interacción sucedió antes de la llegada de la policía y de los equipos de emergencia. La obra en construcción, ubicada cerca del área boscosa donde más tarde se recuperó el rifle, formaba parte de la ruta de escape del sospechoso tras saltar desde el techo y salir del campus. En los segundos siguientes, corrió por un tramo de césped y se adentró en el bosque cercano, todavía con el rifle en las manos, hasta estar más allá de la propiedad inmediata de la universidad. El arma fue encontrada finalmente envuelta en una toalla en el bosque a lo largo de la ruta de escape, lo que indica que la descartó poco después de abandonar el campus. Pero ¿cómo fue capturado? Todo se redujo al trabajo de los equipos de peritaje digital, que analizaron miles de cuadros de cámaras de seguridad, comparando la apariencia, el vehículo y los movimientos de Taylor Robinson, tanto en el campus como fuera de él. También dejó muchos rastros digitales. Cuando la policía publicó las grabaciones de vigilancia del campus y las imágenes estáticas del sospechoso, su vestimenta y el vehículo de escape al público,
Esto generó más de 7.000 denuncias que inundaron las líneas directas y las plataformas de redes sociales. Además, mensajes entre Robinson y su compañero de cuarto, recuperados a través de la aplicación de mensajería, revelaron planes sobre cómo deshacerse del arma, su ubicación y grabados únicos en la bala. Un casquillo decía, "El fascista cae". Un mensaje político claro y directo, dirigido a la postura conservadora de Kirk. Pero la razón principal por la que fue capturado fue porque su propio padre tomó la difícil decisión de sacrificar a su propio hijo y entregarlo a la policía. Se reveló que Tyler Robinson, el sospechoso de 22 años de ser el tirador contra el activista conservador Charlie Kirk, fue capturado tras una intensa cacería que duró aproximadamente 33 horas después del atentado en la Universidad del Valle de Utah. El avance crucial ocurrió cuando Matt Robinson, padre de Tyler, reconoció a su hijo en las fotografías publicadas por el FBI. Matt contactó de inmediato a Tyler y le pidió que se entregara pacíficamente. Al principio, Tyler se negó e incluso amenazó con hacerse daño en lugar de acudir a las autoridades. Al ver esto, Matt contactó a un amigo de la familia, un pastor de jóvenes que también trabaja como oficial del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos. Con su apoyo, Matt logró convencer a Tyler de permanecer en el lugar y cooperar con la policía. Ahora, pasemos a los detalles del arresto. En la tarde del 11 de septiembre de 2025, las autoridades organizaron la rendición pacífica de Robinson en una residencia del condado de Washington, Utah. Aproximadamente 33 horas después del atentado, Robinson no ofreció resistencia durante su arresto. El día 12 de septiembre de 2025, Robinson fue ingresado en la cárcel del condado de Utah, acusado de homicidio agravado, uso criminal de un arma de fuego y obstrucción a la justicia. Pero los aplausos fueron para el padre, ya que incluso las propias autoridades policiales y líderes públicos reconocieron públicamente la intervención de la familia como esencial para posibilitar un arresto pacífico y sin violencia. Lamentablemente, este no fue el primer caso. En la historia, Estados Unidos ya ha tenido incluso presidentes como blancos de tiradores. En total, 4 presidentes fueron asesinados durante el ejercicio del cargo, siendo Abraham Lincoln y John F. Kennedy los más conocidos. Además, se han registrado 17 intentos a lo largo de la historia. Tan solo el año pasado, el entonces candidato Donald Trump sufrió 2 intentos de asesinato. Para comprender mejor los detalles de cómo esto fue posible, recomiendo ver estos videos que hicimos recientemente, incluyendo los 2 casos relacionados con Donald Trump y John F. Kennedy. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.